principiantes. Ahí vamos. Ahí apreté algo mal. Quería ponerme... No sé si ahí me ven a mí. Apreté algo mal. Está bien. Bueno. ¿Y qué más? Bueno, y ahora en un ratito les comparto pantalla, ¿sí? Vamos a intentar repasar lo que vimos hasta hoy. La cristología que estuvimos viendo era cristología bíblica. Bien, estuvimos viendo, comenzamos con la pregunta general por la persona de Jesucristo y vimos cómo a lo largo del Nuevo Testamento aparece por todos lados, especialmente en los evangelios, pero que la pregunta por Jesús está. Comenzamos en ese mismo día viendo el Evangelio según San Marcos, y en el Evangelio según San Marcos, como está la presentación de ese Jesús más humano, y cómo está el secreto mesiánico, y en ese secreto mesiánico hay varias cosas como que no terminan de cerrar en cierta manera, la divinidad de Jesús no termina de mostrarse, mejor dicho. Veíamos después y comparábamos los 4 evangelios, no solo los sinópticos, sino Juan también, y cómo en Mateo y en Lucas, ya desde la infancia, los evangelios de la infancia, los relatos de la infancia, ya se empieza a ver mucho más la divinidad de Jesús, evidentemente desde la Anunciación y desde tantos otros pasajes se va abriendo un poquito más el abanico. Con el Evangelio según San Juan veíamos que ese abanico se abre enormemente, y que más allá de el reino, que veíamos que los sinópticos Jesús anuncia el reino, bueno, en el Evangelio según San Juan, lo central del anuncio de Jesús es Jesús mismo, con el yo soy y tantas otras cosas que hablábamos, a través de esos signos, como en esos signos se revelan distintas cosas sobre la persona de Jesús. Bien, después de eso pasamos, si no me equivoco, a la cristología paulina. Creo que hablamos antes los títulos cristológicos, si no me equivoco, y después sí pasamos a la cristología paulina. Y después la cristología paulina, que fue la semana pasada, hablamos sobre la figura de Jesús como el esposo, y esa figura nupcial, y finalmente Jesús como el templo. Y Jesús como el templo, si no me equivoco, llegamos a ver algo ahí a 10.000 kilómetros por hora sobre la carta a los hebreos y Jesús como el sacerdote, el nuevo sumo sacerdote, que la carta a los hebreos hace no solo la carta a los hebreos, pero hace un giro grande sobre el sacerdocio de Cristo. Veíamos que en Lucas, en la ascensión, también Jesús bendice, con lo cual hay algún signo sacerdotal de Jesús en otros lados del Nuevo Testamento, pero la carta a los hebreos es por excelencia quien toma esta figura de Jesús como sumo y eterno sacerdote. Bien, hoy me tomo la licencia de salir del mundo bíblico, y acá van a tener que disculparme que voy a salir un poco del ambiente donde más me manejo, y para eso ahí les puse en el chat el nombre del libro que estoy usando, ¿sí? Samuel Fernández es el autor, si no me equivoco es chileno, es un sacerdote chileno, y el libro se llama El descubrimiento de Jesús. No logro verme, así que no sé si se ve el libro, pero el subtítulo de El descubrimiento de Jesús es Los primeros debates cristológicos y su relevancia para nosotros, con lo cual hay una doble cosa aquí. Por un lado, los debates cristológicos, no solo los concilios y los dogmas cristológicos, que algo de eso vamos a ver, Nicea, Éfeso, Calcedonia, ¿sí? Sino otros debates que no implicaron concilios y no implicaron dogmas, se implicó el poder pensar, reflexionar y hacer teología y hacer cristología, sin lugar a dudas. Vamos a ver que estos debates cristológicos fueron muchos más de los que podemos imaginar, ¿sí? Y acá una doble disculpa de lo que decía. Uno es que el libro este me lo prestaron la semana pasada, así que hice hasta lo imposible para leer todo lo que pude. Van a ver que me quedó mucho en el tintero, gracias a Dios para ustedes, porque no me daría la vida, debería ser otro mes más.
Y por otro lado, bueno, voy a hacer una especie de vuelo de pájaro y en algunas cosas no profundizaré. Aquel que quiera tiene dos posibilidades: o se va a España y compra el libro, ¿sí? O lo pide por Mercado Libre y paga los impuestos que hay que pagar. ¿Bien? Sea como sea, yo no lo presto porque todavía es prestado el que tengo. ¿Bien? Sí, muy, pero muy interesante. ¿Eh? E insisto, salgo del mundo bíblico no porque sea como otra cosa, sino que, bueno, mucho de lo que nosotros desarrollamos, y algo de esto ya fui diciendo a lo largo del curso, mucho de ese abanico que se va abriendo a lo largo de los evangelios y con Juan y ya en Mateo y en Lucas, evidentemente no es que termina en el Nuevo Testamento y en el desarrollo del Nuevo Testamento, sino que posteriormente la comprensión de aquello que se fue abriendo se va profundizando, y se va aclarando o se va justamente, como dice el subtítulo, debatiendo, y en base a esos debates se va profundizando. Bien, les comparto ahora pantalla, y en ese compartir pantalla vamos a ir intentando desarrollar algo de esto. Bueno, ahí tienen algunos, ¿sí? No son todos. Esto después voy a ir intentando desarrollarlo un poquito más con cada diapositiva. Pero herejías cristológicas o debates, podría poner más que herejías, ¿sí? Debates cristológicos de los primeros siglos. Los docetistas, los ebionitas, los gnósticos, Marción, que algo vamos a ver de Marción, los sabelianos, tanto con Noeto como con Sabelio. Mucho de esto se ve a través de los padres de la iglesia, ¿sí? En los debates estos padres tuvieron un papel protagónico. ¿Bien? Arrio, que ahí ya empezamos con los concilios. El concilio de Nicea salió a responder un poquito a la herejía de Arrio, ¿sí? Que ponía en duda la divinidad de Cristo. Apolinar con el concilio de Constantinopla, el concilio I, ahí los capadocios, San Basilio y los dos Gregorios, Gregorio Magno y Gregorio Nacianceno, tuvieron mucho que ver. En este concilio no nos vamos a detener tanto. Nestorio con el concilio de Éfeso y la Teotocos, el dogma de la Virgen María como Madre de Dios, ¿sí? Ahí tienen, en la mayoría les logré poner la fecha de los concilios. Y después el concilio de Calcedonia con Eutiques y el monofisismo. Monofisismo es que creían que Cristo tenía una sola naturaleza. Bien, vamos a intentar profundizar un poquito en esto. Tal vez me explayo en dos cosas. Uno es que acá vamos a tener como un movimiento pendular. No siempre va a ser tan matemático, pero en general el péndulo va a terminar yendo de un lado para el otro. Unos van a negar, a veces, y van a ver, yo lo presento un poco por equipo, ¿sí? Arrio contra Atanasio, si se quiere, o contra Nicea, Apolinar contra los capadocios, si se quisiera, Nestorio y Cirilo y Nestorio van a ser los emblemáticos ahí en el concilio de Éfeso, pero no siempre es tan blanco y tan negro el asunto. Acá además hay despelotes y despelotes a nivel político, se entremezcla mucha cosa, pero bueno, saber que obviamente desde la materia que estamos dando, y evidentemente el objetivo del concilio no era zanjar un problema político, sino bueno, un tema doctrinal. Después se mete, el diablo mete la cola y se mezcla mucha cosa, ¿no? Pero saber que no todo va a ser tan blanco y no es tan River Boca como lo presentamos a pesar del superclásico el domingo. Pero acá hay muchos tintes y muchas tonalidades que se les podría ir agregando, ¿sí? No lo voy a hacer porque no me da la vida y tampoco he estudiado tanto el tema. En otro momento se leen 25 libros si quieren y no hay ningún problema. Algo de esto también saco indirectamente, yo a la par que estoy dando esto, en un profesorado estoy dando cristología, no cristología bíblica, sino cristología. Así que evidentemente algunos de estos temas fui estudiando más, especialmente Nicea, Éfeso y Calcedonia. ¿Sí? Del otro iré chapuceando un poquito, y en la medida en que me dé la vida y pueda profundizar en este libro, ahondaré más. Hay un libro muy interesante de Schönborn, el cardenal Schönborn, yo ahora no lo tengo, está en mi despacho, que
que La encarnación del Hijo, me parece que se llama. Si lo googlean, Cardenal John Bon, yo de hecho tengo el resumen a lo largo de la cursada en la facultad, resumí el libro, después si me hacen acordar, puedo mandarles el resumen, está en Word, aquel que quiera profundizar tiene tela para cortar, es un resumen, ¿no? Pero el libro es muy, muy, pero muy interesante. Hay bastante de cristología escrito, así que va a haber para divertirse. A medida que vaya exponiendo, después le presento a algunos otros jugadores de todo este debate que son interesantes. Eso como primera aclaración, si se quiere, para no quedarse. Lo lindo de este libro que le escribí de Samuel Fernández es, primero es muy ameno, no se queda en cosas netamente doctrinales y tan de la ciencia, de la cristología tan bruta, sino que bueno, tiene un acercamiento más pastoral. Eso es muy interesante y con una bajada más actual. La otra aclaración es que en todo este lío se nos mete, y algo voy a ir diciendo después, especialmente con los capadocios, con Éfeso y Calcedonia, todo un debate sobre la helenización y deshelenización del cristianismo. Yo no sé si algo metí en algún momento con San Pablo, en Juan puede que haya nombrado algo. Hay alguna crítica de un muchacho, un tal Harnack, que dice que justamente el cristianismo se fue helenizando, con el concilio de Nicea, y un poco antes también, en el diálogo con la filosofía y con el mundo griego, el cristianismo se fue helenizando. Por lo tanto, que lo que tenemos que ir haciendo es el camino de deshelenización, es decir, ir yendo para atrás hasta la pureza del Nuevo Testamento y de la prédica de Jesús. Evidentemente a muchos, y especialmente hoy en día que la revolución parece como que tiene un sabor atrayente, más de uno enseguida agarra la espada y se prende en esta batalla. Eso primero no es tan simple presentarlo así, no es tan lineal, y de hecho, bueno, un tal Grillmayer, creo que también fue cardenal y se dedicó a la cristología, tiene un bodoque de 900 páginas sobre la cristología y el estudio de Cristo a lo largo de la tradición de la Iglesia. Va en contra, y obviamente nosotros también, hay un par de escritos de Ratzinger muy interesantes con esto, algún comentario a la encíclica de Fides et Ratio, de la fe y la razón, justamente mostrando cómo el Evangelio se va inculturando y en ese proceso de inculturación a la vez va asumiendo ciertas cosas propias de distintas culturas. Y fue absorbiendo muchas cosas de la cultura griega sanamente. De hecho, vamos a ver que los capadocios, Cirilo y algunos otros muchachos van metiendo ciertos conceptos helénicos que se van transformando, no los asumen así como están en el mundo griego, sino que se van transformando para poder dialogar y para poder profundizar en el misterio de Cristo. Si nos quedamos solo en los parámetros del Nuevo Testamento, no nos daría el vocabulario semita y el vocabulario del Nuevo Testamento para lograr entender el misterio, obviamente entender entre comillas sigue siendo un misterio, pero lograr entrar en diálogo y profundizar en ese misterio. Hay un par de palabras, la hipóstasis y tantas otras cosas que nos ayudan, el homoousios, que es consubstancial. Son todos términos griegos que vienen del mundo filosófico griego, que nos ayudan a ampliar un poco nuestra mirada y a entender un poco más o arrimar el bochín al misterio de Cristo. ¿Está bien? Sobre esto se podría hablar largo y tendido, me parece que con estos puntitos nos alcanzan por ahora. Bueno, vamos a intentar ver algo de estos muchachos, ¿sí? de estos debates. Los docetistas, ¿sí? Niegan, a diferencia de lo que pensamos en general, y de hecho yo empecé las clases de este otro profesorado hablando del arrianismo. El arrianismo va a negar la divinidad de Jesús. Bueno, los primeros debates no fueron sobre la divinidad de Jesús, no ponían en duda la divinidad, sino que niegan la humanidad de Jesús. Marción va a ser uno de estos representantes, hay muchos representantes de estas corrientes, yo me detengo tal vez en los más citados. Marción después vuelve a aparecer desde otro lado, ¿sí? Yo no voy a profundizar hoy. Marción negaba
la importancia del Antiguo Testamento. De hecho, él decía que como que ya está, el Antiguo Testamento no nos sirve como escritura. Nosotros, y el canon de la Biblia, evidentemente, y la Iglesia va en contra de esto, y por eso asumimos el Antiguo Testamento como palabra de Dios y el Nuevo Testamento como cumplimiento de ese Antiguo Testamento. Ahora, de esto vamos a ver algunos oponentes o contrincantes de estas doctrinas. Esto es atemporal, ¿sí? Decir que Juan, el Evangelio de Juan está en contra de Marción es atemporal, pero ciertas corrientes docetistas, vamos a ver que en la primera y en la segunda carta de Juan aparece algo de esto, Ignacio de Antioquía y Tertuliano. Tertuliano termina en cierta manera desbarrancando, pero Tertuliano ha defendido la fe de la Iglesia durante mucho tiempo con muchas cosas muy ciertas y muy bien defendidas. Después, como digo, desbarrancó un poquito. ¿Cuáles son las consecuencias de este negar la humanidad de Jesús? Dice el libro, yo en general bueno, esto es a los esmirniotas, una de las cartas o una de los tratados que van escribiendo. No les interesa el amor, ni las viudas, ni el huérfano, ni el atribulado, ni el encadenado, ni el liberado, ni el hambriento, ni el sediento. Se apartan de la Eucaristía y de la oración. Ahí hay una letra de más. Al negar, ¿sí? Mucho de esto tiene un dualismo, no solo los docetistas, vamos a ver más adelante que los gnósticos también, plantean un dualismo, es decir, que la carne es mala y el espíritu es bueno, y por lo tanto todo lo que tenga que ver con la humanidad de Jesús hay que negarlo, hay que rechazarlo, porque la humanidad es mala. De hecho, lamentablemente, mucho de esto se ha prolongado a lo largo de los siglos y se ha ido filtrando de una u otra manera concepciones pesimistas de la humanidad, de la carne, del cuerpo y de tantas otras cosas. Juan Pablo II después va a dar cátedra y va a tratar mucho la teología del cuerpo y lo que esto implica, entre otras cosas tratando de catequizar y evangelizar toda la dimensión corporal, pero también luchando contra estas visiones pesimistas del cuerpo. Hoy en día están y durante siglos han dominado lamentablemente muchas de nuestras enseñanzas en cuanto que todo lo que es de la carne es malo. De hecho, algo, si se quiere, en el vocabulario está filtrado en Pablo, con muchas comillas, ¿no? Hay tela para cortar ahí, pero no me meto en eso. Pero a veces esa concepción la tenemos muy metida y mucha gente mayor, no solo, pero mucha gente mayor y hoy en día muchos jóvenes adhieren a eso, como mirando la humanidad y el cuerpo con desagrado y de mal modo. Todo eso necesita evidentemente mucha evangelización y vamos a ver una de las grandes consecuencias o una de las grandes conclusiones que plantea este libro es una mirada mucho más sana sobre la humanidad de Cristo y por consecuencia la humanidad nuestra. Ahí no les puse, pero en la primera carta de Juan y en la segunda carta de Juan, a ver si está a continuación, ahí lo tenemos, ¿sí? Las citas. Las leemos. Esperen que muevo un cuadradito que tengo acá. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. ¿Sí? Justamente esta primera frase, todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne. ¿Por qué manifestado en la carne? Justamente haciendo hincapié en que Cristo se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No es como si se hubiese hecho carne, no fue un show, no fue un montaje, sino que Cristo se hizo carne. Bien, después la segunda carta de Juan, ahí capítulo 1, versículo 7, dice: porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Bien, recuerden el principio que ya dijimos en algún momento, después lo voy a repetir si no me equivoco, creo que era Gregorio Nacianceno, acá puede que les invente, pero me parece que era Gregorio,
que decía, lo que no se asume no se redime. Entonces, si Cristo hace de cuenta que asume la humanidad, pero no la asume, entonces no la redimió. Estas cosas que pueden ser o pueden parecer a primeras hilar en ideas abstractas y enredarnos en una nebulosa de ideas, en realidad tiene consecuencias muy, muy concretas. Acá el libro me encantó eso, después lo cito y por ahí a alguno no le guste demasiado la conclusión, pero termina diciendo, por ejemplo, o hablando de aquellos que niegan las vacunas, más allá de la pandemia, pero que aquellos que dicen, bueno, con rezar me alcanza, y uno lo sigue escuchando, más allá de las vacunas y trascendamos el ejemplo. Pero algunos dicen, no, yo no voy al médico, rezo y me alcanza. Bueno, es una concepción falsa de la humanidad, como si la divinidad viniera a borrar la humanidad y no cuenta. Bueno, si uno tiene verdadero equilibrio al mirar la humanidad que Dios nos regala, bueno, la trata la humanidad desde la humanidad. No es que viene la divinidad, borrón y cuenta nueva y pasa por arriba de la humanidad como si no existiera. Eso es consecuencia, si se quiere, uno dirá que exagerado, pero bueno, este libro lo plantea así y algo de razón tiene. Es una mala concepción de lo que es la humanidad asumida desde la divinidad. ¿Bien? Entonces esto ya la primera carta y la segunda carta de Juan algo dan a entrever, que hay gente que niega la humanidad de Jesucristo, niega la carne de Cristo. Y después Ignacio de Antioquía dice justamente en ese tratado a los esmirniotas que les mencioné antes, todos los nombres acá son rarísimos, Nestorio, Eutiques, esmirniotas, los sabelianos, esto es un despelote, no se asusten, después no hay examen en este caso. Dice así, nuestro Señor verdaderamente es de la estirpe de David, según la carne, hijo de Dios por voluntad y poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, bautizado por Juan para que toda justicia fuese cumplida por él, crucificado verdaderamente en la carne por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato y del tetrarca Herodes, padeció verdaderamente, así como también se resucitó a sí mismo verdaderamente, no como algunos incrédulos dicen que padeció en apariencia. Ellos sí son apariencia. Acá los padres tiran rayos por todos lados y parecen 3 tiros que se van tirando para un lado y para otro, ¿sí? Justamente esto en apariencia, decían, bueno, que por eso pongo ahí la cruz y el nacimiento. Estos eran como los 2 grandes misterios inentendibles para esta gente. Bueno, Jesús murió aparentemente, Jesús nació aparentemente. Y acá Ignacio de Antioquía dice, nacido verdaderamente y murió verdaderamente, resucitó verdaderamente y padeció verdaderamente. Este verdaderamente va a ser como el sello, justamente contradiciendo la apariencia que predicaban los docetistas. Bueno, no es una apariencia la encarnación, el padecimiento y la muerte en cruz y la resurrección, sino que son cosas que verdaderamente padeció Cristo. Nacimiento, pasión, muerte y resurrección, entre otras. Vamos a ver después que hay ciertas herejías o ciertos errores cristológicos que son los primos hermanos de esto. Acá tal vez me abstraigo de los docetistas, las 2 cosas que van a costar reconciliar es la divinidad y la humanidad. Bueno, ¿cómo aceptar esa unión? Después vamos a hablar de la unión hipostática, la unión de las 2 naturalezas en la hipóstasis del Hijo, ¿sí? Esto va a ser posterior. Sin embargo, el gran conflicto es acá mantener el monoteísmo, como creer en un solo Dios, si decimos que Cristo es divino también, tiene naturaleza divina. Todo esto del vocabulario de la naturaleza, de la hipóstasis de la persona, va a venir a partir de estos despelotes. Bueno, tratando de congeniar la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo, ¿cómo lo entendemos? Sin oponernos a el monoteísmo, que creemos en un solo Dios. Uno desde ahora, con el diario del lunes, dice, bueno, porque creemos en un Dios trino. Bueno, facilísimo, pero esto no estaba así desarrollado cuando estaban todos estos líos cristológicos. ¿Está bien? Seguimos adelante. Los ebionitas, ¿sí? Estos, a diferencia de los docetistas, estos niegan la divinidad, ¿sí?
¿Cuáles son los representantes? Acá se nos arma un poco un lío, son los judeocristianos, ¿sí? O el judeocristianismo generalizando. ¿Eh? Porque, ¿qué es lo que van a decir? Los oponentes, algunos de ellos son Justino e Ireneo de León. A Justino en algún momento lo vimos, si no me equivoco, cuando hablamos de este proceso de helenización. Justino es uno de los primeros que comienza el diálogo con la filosofía griega, un diálogo sano. Algunos anteriores, si no me equivoco, acá disculpen si me equivoco, pero creo que Ignacio de Antioquía, el que acabamos de citar, no miraba con tan buenos ojos la filosofía griega. En un comienzo se le desconfiaba la filosofía, y vamos a ver ahora en un ratito que muchos de la filosofía griega también desconfiaban del cristianismo. Hay algunos que comenzaron un diálogo más sano. Justino fue un poquito la punta de lanza en esto, y después de Justino, Orígenes y muchos otros, ¿sí? Justino hace, y sus escritos más famosos son las apologías, ¿eh? Las apologías que escribe al emperador, mostrando, justamente la apología es la defensa del cristianismo, mostrándole al emperador lo beneficioso que era para el imperio hacerse cristiano, ¿eh? Y la prédica del cristianismo como hubiese ayudado o ayudaría al imperio a seguir creciendo, ¿eh? Va haciendo esas apologías para combatir las persecuciones que estaban llevándose a cabo contra el cristianismo. Pero volvamos a lo nuestro. Los ebionitas niegan la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que pensaban? Que lo que salvó a Jesús es justamente su perfecto cumplimiento de la ley, ¿eh? En pocas palabras, lo que hacen es continuar predicando lo que predicaban los judíos, siendo cristianos. El judeocristianismo son los cristianos que provienen del judaísmo, pero creyendo, a diferencia de Pablo y de la iglesia posteriormente, que lo que nos salva es la gracia de Dios. Bueno, lo que nos salva es el cumplimiento de la ley, ¿sí? No lo que Jesús hizo y su redención, su muerte y resurrección, sino que Jesús cumplió la ley a la perfección. ¿Qué es lo que están negando, en pocas palabras y a lo bruto? La conversión, una verdadera conversión. Entonces, ¿qué es lo que Cristo trajo de nuevo? Nada, cumplió la ley a la perfección. Entonces, ¿cuál es la verdadera conversión? Ya Cristo no tiene nada que ofrecernos en cierta manera, sino que nos muestra y es el cumplimiento perfecto de la ley, pero no trajo nada nuevo, ¿sí? Este es el error de los ebionitas. En pocas palabras, es el judaísmo, pero creyendo que Cristo es el Mesías. Y uno dirá, bueno, entonces estaba bien, sí, pero lo que hace Cristo no es salvarnos por su muerte y resurrección, sino por el cumplimiento perfecto de la ley. ¿Se entiende? No trajo nada nuevo en cierta manera. ¿Bien? Como un error cristológico. Entonces, ¿qué están negando? La divinidad de Cristo. Cristo no es que es Dios, sino que cumplió la ley. ¿Bien? Algunos de estos escritos que muestran justamente en contradicción con esos ebionitas, Justino en el diálogo con Trifón, otro de los escritos más conocidos de Justino, e Ireneo de León en su escrito Adversus a hereses, o contra los herejes traducido. En cambio, Trifón, escribe Justino, aquellos de vuestra raza que dicen creer en Cristo, pero pretenden obligar a todo trance a los que han creído en él, de todas las naciones, a vivir conforme a la ley de Moisés, yo no los acepto como cristianos. Porque, ¿qué es lo que decía Trifón? Bueno, justamente hay algunos cristianos que creyendo en Cristo dicen que lo que nos salva es el vivir acorde a la ley de Moisés. Justino va a decir, bueno, yo no los tengo como cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no están siguiendo a Cristo, sino que continúan creyendo en la ley. ¿Cómo pueden, estoy con Ireneo en contra de los herejes, cómo pueden salvarse si no es Dios quien realiza la salvación de ellos en la tierra? Y me comí una letra. ¿Y cómo irá el hombre a Dios si primero no viene Dios al hombre? Repito, ¿cómo pueden salvarse si no es Dios quien realiza la salvación de ellos en la tierra? ¿Y cómo irá el hombre a Dios si primero no viene Dios al hombre? Recuerdan, creo que algo dijimos, que el verbo se hace carne, Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Eso es lo que se llama la divinización del hombre. A nosotros nos suena hereje la divinización del hombre, ¿sí? Al oído nos suena medio extraño,
Pero en un comienzo, esto tuvo mucho lugar, la divinización del hombre, como algo cristiano y algo de nuestra fe. Nosotros en la Iglesia Latina, lo que escuchamos por divinización del hombre, en realidad lo entendemos como la gracia de Dios. En la Iglesia Latina le hemos dado más lugar al tratado de gracia que lo que en la Iglesia Oriental se llama la divinización del hombre. Pero lo que está en juego, en el fondo, es exactamente lo mismo. Insisto, a nosotros nos suena medio extraño, pero es algo 100% cristiano, esto de la divinización del hombre. Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser como Dios. El serán como dioses del Génesis, como la tentación, está mal fuera del ser como dioses por gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos diviniza. No somos nosotros mismos y un esfuerzo humano. ¿Está bien? Insisto, acá hay mucho para decir, pero justamente acá Ireneo lo que está diciendo es, si nosotros negamos la divinidad de Cristo, entonces nosotros no podemos llegar a ser como dioses si Dios nos hizo como hombre. ¿Está bien? Porque el caminito de ascensión hacia Dios es justamente el caminito de descender de Dios hacia el hombre. Espero que se esté entendiendo, como estoy viendo en la proyección no veo sus caras. ¿Bien? Vamos un paso más, déjenme que vea la hora. Sí, todavía tenemos tiempo. Un paso más, los gnósticos. ¿Sí? ¿Quiénes son los gnósticos? Acá hay un despelote en cuanto al origen de los gnósticos. De hecho, en algún momento se creía que los gnósticos nacieron como una mala interpretación del Evangelio según San Juan. Me animo a decir que durante bastante tiempo se creyó esto, o algunos lo creyeron con gran convicción. Sin embargo, después se fue viendo que no era tan así, y que los gnósticos, si bien había muchas cosas que compartían con cierta teología del Evangelio según San Juan, vienen de otro lado. O me animo a decir, al revés, muchos creían que el Evangelio según San Juan era gnóstico, que en realidad su origen era gnóstico, venía de ahí algo de estas enseñanzas gnósticas. Después, algunos, reviendo esta teoría, fueron viendo que tal vez el gnosticismo surgió como una mala interpretación del Evangelio según San Juan. Y que de hecho, tal vez esas cartas, primera y segunda carta de Juan, y tal vez tercera, están buscando corregir, por eso aquello que vimos antes, ciertos errores de la mala interpretación del gnosticismo. ¿Sí? Los gnósticos son afines a la filosofía griega, en este lío que yo les decía que algunos rechazan y otros aceptan, si no me equivoco, Ireneo de León rechaza la filosofía griega, Justino, Orígenes y los gnósticos, entre ellos del bando opuesto, pero también comienzan a dialogar con la filosofía griega y son afines a la filosofía griega. Sin embargo, se les mezcla acá un poco de esto que les decía, una mala visión de la carne. El cuerpo es algo malo, la humanidad es algo, justamente este planteo dualista, cuerpo y alma se oponen. Para los gnósticos, el cuerpo, el alma y el espíritu van a ser como las tres cosas que componen al ser humano. Y ellos se van a centrar en que los que se salvan son los que están dotados de espíritu. Hay como un gueto de personas que tienen una chispa espiritual. ¿Sí? Y los que están dotados de esta chispa espiritual son los que están llamados a la salvación. Que este va a ser el gran error de los gnósticos y algo que contradice profundamente nuestra catolicidad, creo que va a aparecer ahora en la próxima diapositiva, justamente que para nosotros la salvación vino para todos y Cristo vino a ofrecer a todos la salvación. Los gnósticos no, ellos piensan que hay como algunos elegidos que están llamados justamente, que están elegidos para esa salvación. Van a tomar del capítulo 4 del Evangelio según San Juan esta imagen de la samaritana con los 5 maridos, y que estos 5 maridos que la atan en cierta manera son los 5 sentidos. Y en esta mirada dualista hay que ir liberándose de estos 5 maridos, de estos 5 sentidos, para poder ser salvos, ir olvidándonos del cuerpo, del alma, y permanecer simplemente con el espíritu. ¿Bien?
quienes se van a oponer un poquito a estas doctrinas van a ser Ireneo de León y Orígenes. Ireneo de León, con aquel escrito que ya citamos, Adversus a hereses, contra los herejes, y lo van a titular justamente el obispo de la salvación de la carne. El título está en latín, pero ese es el sentido, el obispo de la salvación de la carne. ¿Por qué? Porque justamente se va a oponer a esta visión dualista y pesimista del cuerpo. Y vamos a ver ahora algunas de las citas donde él defiende esta corporeidad humana y de Cristo. No es algo de lo cual tenemos que deshacernos, sino que es algo que hay que planificar. Bien, va a decir Samuel Fernández en este libro que le cité, El descubrimiento de Jesús, que la obra de Ireneo insiste en que la corporalidad humana no es consecuencia del pecado, sino que forma parte del plan original de Dios. Por lo mismo, si la corporalidad forma parte de este plan, entonces también está llamada a la salvación. Los gnósticos van a decir que la corporalidad, el cuerpo y el estar atados al cuerpo, es fruto del pecado. ¿Sí? En esto es donde Ireneo de León va a ir al ataque. Esto no es fruto del pecado, ¿sí? La corporalidad humana no es consecuencia del pecado, sino que forma parte del plan original de Dios. Ahí el Génesis va a formar, va a ser un caballito de batalla de Ireneo. Por otro lado, Orígenes desde otros lados, pero también va a poner mucho énfasis en dos cosas. Esto no figura acá, pero como lo leí hoy, algo me acuerdo. Orígenes va a poner mucho énfasis en dos cosas. Uno es la libertad humana, y el pecado se debe a la libertad humana. Bien, entonces él va a desarrollar mucho de la teología de la libertad y del libre albedrío. Y por otro lado, Orígenes va a poner mucho énfasis también en la pedagogía de Dios, como que el pecado Dios lo permite para ir enseñando al hombre a llegar hasta Dios, y que hay todo un proceso, una progresión del hombre hacia Dios. De hecho, Orígenes va a hablar de la apocatástasis, quiere decir que todos vamos a ser salvados a la larga, porque para Orígenes la conversión y ese proceso de llegar a Dios no se daba solo acá en la vida terrena, sino que después de resucitados también seguíamos buscando a Dios y seguíamos con posibilidad de convertirnos. Y él va a decir que hasta el mismo demonio el día de mañana va a terminar convirtiéndose hacia Dios. Entonces la apocatástasis es que todos vamos a terminar transformándonos y creyendo en Dios. ¿Sí? Esto no está probado, ¿sí? Esto es uno de los errores, podríamos decir, de Orígenes. Acá no nos tenemos, a veces miramos con criterios nuestros y medimos con nuestra regla cosas antiguas. Acá tenemos que salir un poquito de esta dicotomía que yo les planteo del Boca River. Pensar todo entre buenos y malos. Muchas veces por salvar una cosa, algunos se terminan yendo pisando la otra banquina. Para no irnos a la izquierda terminamos pisando la banquina derecha, para no irnos a la derecha terminamos pisando la banquina izquierda. Esto es algo que va pasando en este movimiento pendular. Algunos vamos a ver más adelante, con Antioquía y Alejandría, por salvar la unidad de Cristo terminan negando las dos naturalezas, o por salvar las dos naturalezas terminan negando la unidad de ellas. Esto va a ir pasando mucho, hasta que bueno, el péndulo de a poco se va acomodando. ¿Bien? Mientras el gnosticismo, esto es lo que les decía que les iba a citar justamente de la catolicidad después, ¿no? Mientras el gnosticismo suponía que la plena salvación estaba destinada solo a algunos y solo a una parte de su ser, o sea, su espíritu, recuerdan, cuerpo, alma y espíritu, decían los gnósticos que lo único que se salva, la salvación, es para el espíritu, no es para todo el resto de la humanidad, en el sentido completo del ser humano. Ireneo y Orígenes insistieron en el carácter universal de la voluntad salvífica de Dios. ¿Sí? Dios quiere que todos los hombres se salven. Esta es la voluntad universal de salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esto es lo que defendían Ireneo y Orígenes en contra del gnosticismo, en dos sentidos: en que el hombre entero se salve, toda la humanidad del ser humano, y en que todos los hombres se salven, y no solo los que tienen esta
chispa espiritual que decían los gnósticos. Vuelvo a leer la cita porque corté todo en el medio. Mientras el gnosticismo suponía que la plena salvación estaba destinada solo a algunos, y solo a una parte de su ser, o sea, su espíritu, Ireneo y Orígenes insistieron en el carácter universal de la voluntad salvífica de Dios, que ha creado todo y que quiere la salvación de todo el ser humano, no de una parte, y de todos los seres humanos, no solo de algunos. ¿Sí? Y acá dice este autor, Samuel Fernández, que me pareció muy interesante, justamente cómo el término católicos fue adquiriendo lo contrario a lo que significa, una connotación contraria. Para nosotros decir que somos católicos es mostrar qué sector somos, ¿sí? Somos la Iglesia católica, no somos cristianos pero católicos, no somos cristianos evangélicos, protestantes o lo que sea. Estamos mostrando como el círculo que nosotros abarcamos. Justamente catolicidad, católico, viene del griego y significa de acuerdo a la totalidad. Eso es lo que significa la palabra. Es decir, la Iglesia católica es la Iglesia universal. Justamente nosotros fuimos, o el término católico fue adquiriendo el sentido contrario, lamentablemente. Esto para recuperar lo que significa en realidad la Iglesia católica. Contra los gnósticos, Ireneo y Orígenes decían, bueno, no son solo unos ciertos selectos los que se salvan, o los que Dios quiere que se salven, sino toda la humanidad. A ver con quién seguimos. Bueno, vamos con esta diapositiva y vamos a un recreo, ¿sí? ¿Se puede pensar la fe en Cristo? Acá ahonda, yo dejé en ese capítulo, después todo lo otro lo fui leyendo también y después se los presento. Acá se abre un abanico y por eso lo poco específico, ¿sí? Decía este autor, Samuel Fernández, que hay como 3 persecuciones, a ver si logro acordarme. Una persecución más jurídica, si se quiere, y más desde el imperio. Buscan perseguir a los cristianos porque el asunto no iba, ¿sí? No les gustaba lo que el cristianismo venía a traer, por eso Justino defiende y hace las apologías de Justino. Hay otra persecución, a ver si lo encuentro, ahora no me acuerdo bien a qué hacía hincapié, una persecución más como de barrio, por así decirlo, no intelectual, sino más popular, porque bueno, el cristianismo vino a romper con cosas establecidas, no tanto desde el Imperio Romano como la primera, sino bueno, desde la población en general, y hay una persecución que es esta más que hace hincapié esta diapositiva, que es más intelectual. Hay algunos, Lucianos de Samosata, Celso y Porfirio, entre otros, que justamente lo que vienen a decir es, bueno, el cristianismo no se animan a pensar, como que diciendo, bueno, estos vienen a predicar una fe que hay que creer y no se piensa. ¿Sí? Entonces, como una fe de ignorantes, va a decir Celso especialmente. ¿Sí? De hecho, dicen algunos que se repartía una especie de panfletos, diríamos hoy, donde hay un burro crucificado, es Cristo con la cara de burro. ¿Sí? Y este contra Celso, que escribe Orígenes, es muy interesante. Muchos de estos escritos, y contra Celso me parece que pasa esto, nosotros rescatamos la doctrina de Celso de del escrito de Orígenes de contra Celso. El libro que escribió Celso lo perdimos, este discurso verídico. Por poner un ejemplo, no sé si me parece que en este caso se cumple esto, pero pasa con muchos escritos. Entonces nosotros no tenemos el discurso verídico que escribió Celso, lo que tenemos es las contestaciones que Orígenes le escribe en el contra Celso. Entonces de ahí vamos rearmando qué es lo que Celso pensaba. ¿Sí? Una de las principales acusaciones del discurso verídico, obra de Celso, que el discurso verídico dirigía contra los cristianos, era la de exigir una fe sin sustento racional. Se ve que este Celso, acá no se sabe qué tanto es histórico y qué tanto es exageración de Celso, pero puede haber pasado, de hecho, hoy en día pasa mucho y ha pasado mucho a lo largo de la historia, el fideísmo. Bueno, la fe hay que creerla, ¿sí? Y esto no es extraño escucharlo, el Concilio Vaticano II, y obviamente la fe de la Iglesia va en contra de esto, la fe, y de ahí el Fides et Ratio de Juan Pablo II,
la fe y la razón son dos alas que nos llevan a la verdad. No se oponen, ¿sí? Vieron que algunos dicen, mi abuelo me decía antes de morir, bueno, yo creo en la fe, yo creo en la ciencia, no en la fe. Bueno, como si fuesen dos cosas opuestas. Bueno, esto es un error. Y lo que predicaban estos aparentes cristianos contra los que escribe Celso, es que predicaban eso. Vos cree en Jesús y aceptá por fe, no pienses. ¿Sí? Entonces Celso, Porfirio y Luciano de Samosata lo que decían es, esto no va, es una fe de ignorantes, gente, buscan los ignorantes del pueblo para que digan sí, sí, sí y sigan para adelante. Si se quiere muy a lo bruto, esto exagerando, no sería estrictamente, pero la fe como el opio de los pueblos, lo que va a decir Marx mucho más adelante, desde un tema moral, no lo va a decir desde el pensamiento. Pero acá lo que presentan estos pensadores es, bueno, no, la fe no se piensa, el error de la iglesia es simplemente asentir y asentir, entonces no, esto es como demasiado bruto. Justamente Orígenes y muchos otros, Orígenes va a tener una mirada, como les decía antes, positiva de la filosofía y va a invitar a pensar la fe y a entrar en diálogo con la filosofía. En un comienzo esto no fue tan matemático y tan lineal. Después con el concilio de Nicea voy a hacer un poco más de hincapié en esto. Bueno, nos quedamos acá, hacemos un recreito de 10 minutos y volvemos, ¿sí? Faltan unos minutitos, pero aprovecho para responder algunas preguntas que fueron poniendo en el chat, ¿sí? Ahí Gastón pedías la clase número 4, el PDF, ahí lo mandé por el chat, si alguien no lo tiene, lo puede ir bajando. Creo que era la parte Paulina, si no me equivoco, la clase Paulina. Si hubiese algo que nos falta, me parece que falta todavía la grabación de la clase de la semana pasada. Si no me equivoco, André lo iba a estar subiendo durante esta clase. Así que si Dios quiere, en cualquier momento ya lo tienen en YouTube. André, no sé si estás por ahí. Si estás por ahí y está el link, después nos lo mandás, sino por los caminos habituales. Después, otras dos cosas que pusieron, o tres en el chat. Alguien puso ahí una pregunta que no entendí sobre la cristología y cuándo empezamos con cristología, algo así. ¿Y cuándo tendremos cristología? No entendí bien la pregunta. Cristología fue todo lo que estuvimos hablando durante este mes y medio, sino si es la cristología específicamente desde la tradición, es lo que estamos dando en esta hora y media a varios kilómetros por hora. ¿Sí? Si no, disculpen, pero no entendí. Después preguntaban, entonces, ¿estarían negando la existencia de Jesús? No sé a quién se hacen referencia. En realidad la existencia de Jesús no la niega nadie de todos estos que estoy presentando. La existencia de Jesús se va a negar en cierta manera mucho más adelante en la modernidad, ¿sí? A grandes rasgos, desde Bultmann y otros, ¿sí? Hablando de que mucho del cristianismo o la imagen de Cristo es un mito, pero todos estos no niegan la existencia de Jesús. Lo que niegan es, o lo que debaten, mejor dicho, no es que haya existido, sino que implica la existencia de Jesús. Jesús era hombre, Jesús era Dios, Jesús era un semidios. ¿Qué era Jesús? Si era Dios, si era hombre. ¿Cómo se daba esa unión entre la naturaleza, lo que después llamamos naturaleza humana y naturaleza divina? No niegan que haya existido como tal, sino quién era Jesús. Esa pregunta que vimos en la primera clase, ¿qué dicen sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? O esas preguntas de Pilato y Herodes, ¿eres tú el rey? Bueno, la gente no negaba que Jesús hubiese existido, sino quién era ese Jesús que existió. ¿Está bien? Y, a ver, respondo alguna más, porque ahí veo que el chat se está activando lo loco, pero o respondo o damos la clase. Ahí Walter preguntaba algo sobre la divinización y el Salmo 8. Es cierto que el Salmo 8 es hermoso, es aquel, si no me equivoco, de poco inferior a los ángeles nos hizo, nos coronaste de gloria y dignidad. Bueno, evidentemente ahí hay algo de esta dignidad del ser humano, sin lugar a dudas, y hay algo de esta divinización, en cierta manera, que obviamente llega a su plenitud con la venida de Cristo y con este camino, justamente para que nosotros lleguemos a la divinidad, en cierta manera, siempre entre comillas,
Para la divinización del ser humano necesitamos ese abajamiento de Dios. Bien, creo que ahí doy por respondida todas las preguntas que habían hasta el recreo. Bueno, alguien preguntaba ahí, iPhone 8, 7, no sé cuánto, la Fides Ratio no es de Benedicto XVI, no, la Fides Ratio es de Juan Pablo II, ¿sí? Lo que hizo Benedicto XVI es un comentario a la Fides et Ratio, que yo le cité hace un ratito, dije, bueno, Benedicto XVI en su comentario a la Fides et Ratio, no es la encíclica lo que escribió, sino el comentario. Obviamente en esto saber, y nadie se escandalice, no todas las encíclicas es el Papa que está sentado con Avirome, evidentemente tiene 30 millones de asistentes y Benedicto XVI en temas de teología era la mano derecha de Juan Pablo II. Juan Pablo II igual no era ningún nene de pecho en temas teológicos y mucho menos filosóficos. Bien, pero bueno, ahí quién estaba con la Virome no lo sé. Gracias a Dios, yo cuando él escribía la Fides Ratio no sé si existía o estaba jugando al fútbol de pequeño con los autitos. Bien, bueno, no respondo más porque ahí veo que hay 10 intervenciones, se me va a ir la vida. Continúo compartiendo, ¿sí? Y después quedará tela para cortar y nada mejor que ustedes quieran estudiar Cristología después de todo esto. Comparto pantalla y continuamos con estos muchachos que estamos presentando. Bueno, los sabelianos. Los sabelianos identificaban al padre con el hijo, justamente para salvar, yo les decía que uno de los grandes principios que querían salvar todas estas personas, y que, si se quiere, es como la fuente del conflicto, en cierta manera, es salvar el monoteísmo. Si creemos que el Padre es Dios, creemos que el Hijo es Dios, como creemos en un solo Dios. Y ahí el gran balurdo de toda la cristología y Dios trino. Bueno, justamente, ¿cómo lo salvamos? Los sabelianos lo salvaron diciendo que el Padre y el Hijo son el mismo, ¿sí? Identificaban al Padre con el Hijo. Lo de la unidad del Padre y del Hijo no nos llamaría tanto la atención, de hecho el Evangelio según San Juan, Jesús va a decir, el Padre y yo somos uno, pero ya identificarlo, ser uno, no es ser el mismo, como identificarlo. Bien, entonces por salvar esta unidad, por defender el monoteísmo, terminaron negando la Trinidad, si se quiere, por más que es atemporal decirlo así, ¿sí? Los sabelianos identificaban al Padre con el Hijo. Constantinopla I, ¿sí? Acá obviamente en este Boca River, Apolinar y Gregorio Nacianceno. Gregorio Nacianceno era uno de estos 3 capadocios que mencionamos. Simplemente les leo esta diapositiva, no profundizamos demasiado en Constantinopla I. Pero Apolinar, ¿qué va a decir? Dios no asumió la humanidad completa. La divinidad en Cristo asume lo que corresponde al intelecto humano. Sí, si se quiere, salvando las distancias y bien a lo bruto, sin hilar fino, así como los gnósticos hablaban de cuerpo, alma y espíritu, ahí decían que lo pleno y lo bueno era el espíritu, que es lo que dice Apolinar. Bueno, la parte del intelecto del ser humano estaba como tomada, si se quiere, por la divinidad en Cristo. Lo que asume la divinidad de Cristo es este intelecto humano, ¿sí? Y acá es donde Gregorio Nacianceno va a decir: lo que no se asume no se redime. Si Cristo no asumió la humanidad completa, no redimió la humanidad completa. Lo que no se asume no se redime. Entonces, si verdaderamente no asumió la humanidad en su integridad, no redimió la humanidad en su integridad. Bien, si ha caído el hombre completo, debe ser redimido el hombre completo. Va a decir en la carta a Cledonio, va a decir, porque las naturalezas son 2, Dios y hombre, y el hombre es de alma y cuerpo, pero no hay ni 2 hijos ni 2 dioses. ¿Ven? Acá en los escritos se va a empezar a armar todo un despelote de vocabulario que a nosotros, hasta para leerlo y entenderlo, tenemos que leerlo 4 veces y hasta tal vez ir anotando. Porque las naturalezas son 2, Dios y hombre, o diríamos naturaleza divina y humana. Y el hombre es de alma y cuerpo.
¿sí? Por lo tanto, no podemos decir que solo asumió el alma, porque si no, no redimió la corporalidad del hombre, ¿sí? Pero no hay ni dos hijos ni dos dioses, ¿bien? Entonces, todo este lío de la cristología va a ir activando un camino paralelo, paralelo y en conjunto, que es ponerle nombre a las cosas y entender los conceptos. Entonces, ¿qué estamos hablando por la naturaleza? ¿Qué estamos entendiendo por naturaleza? ¿Qué estamos entendiendo por hipóstasis? Después Nestorio con el prosopon, que va a hablar, bueno, va a meter el concepto de persona, pero no va a quedar ese prosopon, sino que se va a hablar de hipóstasis. Bueno, todo eso es un lío terminológico del griego que va a ayudar y entorpecer en cierta manera. Después vamos a llegar al concepto de Arrio, que viene también desde la filosofía griega. Acá lo tenemos Arrio, de paso me adelanté. Bueno, vamos con Arrio, y acá me explayo un poco más. Todo lo anterior es apuchitos, si logro acá me explayo un poco más. Arrio lo que va a negar es la divinidad de Cristo, ¿sí? El gran opositor acá va a ser Atanasio y Alejandro de Alejandría, obispo de Alejandría. Y quien va a dar respuesta a esto, de la mano de Atanasio y de Alejandro, va a ser el concilio de Nicea. Como verán, ahí ya estamos en el año 325. En todos los anteriores debates, en algunos fui poniendo ciertos años, pero es cierto que no era lineal. Acá tenemos el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue en el 325, pero no quiere decir que los gnósticos se debatieron en el año tal. Bueno, iban surgiendo doctrinas gnósticas, primos hermanos, mutaciones y qué sé yo, todos con raíces gnósticas. Volvemos a Arrio. Arrio va a negar la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque va a decir que Cristo es una criatura, es la criatura por excelencia, pero ¿qué es creado? ¿Por qué va a decir que es creado? Porque se va a agarrar de esta frase de Colosenses 1:15, donde dice, Él, ahí me faltó la tilde, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, para Arrio seguía el neoplatonismo. ¿Y qué es lo que va a decir el neoplatonismo o la filosofía de Plotino? Va a tener la concepción platónica de la imagen. Aquellos que saben un poco de filosofía, aquí supongo que hay algunos que saben algo de filosofía, ¿se acuerdan de Platón y el mundo de las ideas? Donde lo perfecto es la idea de mesa, la idea de persona, la idea de hombre, la idea de mundo. Lo perfecto es el mundo de las ideas, que nosotros no conocemos. ¿Nosotros qué conocemos acá? Lo múltiple. Conozco esta mesa que tengo enfrente, conozco aquella mesa que tengo enfrente, que son imperfectas. Son imágenes de la idea de mesa, ¿sí? Entonces, donde la imagen tiene una connotación negativa e imperfecta. Estas mesas son imágenes imperfectas, incompletas, de la idea de mesa. ¿Bien? ¿Se acuerdan la alegoría de las cavernas? La alegoría de la caverna, donde uno conoce como en sombras, uno conoce las sombras de las cosas. Una vez que son liberados aquellos que vivían en la caverna y son liberados, pueden ir viendo poco a poco algo más de luz, pueden dejar de ver las sombras y, como encandilados por esa luz del sol, de a poquito ir viendo algo. Y después pueden ver el reflejo del sol a tientas en algún charco y finalmente el día de mañana van a poder ver el sol de frente. Bueno, siguiendo algo de eso, aquellos que no estudiaron nada de filosofía, no se preocupen con este enredo de la alegoría de las cavernas. Si a alguno le interesa, lo lee en Platón, ¿sí? Es interesante justamente cómo esto lleva a este error cristológico. Pensar, y justamente desde Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, le llevó a Arrio a pensar que Cristo es imperfecto, y por lo tanto Cristo es criatura, es la criatura con mayúscula, la primera criatura, pero es imperfecto, por lo tanto que Cristo no es Dios. ¿Bien? Entonces, contra esto salió de tapones, con los tapones de punta, el concilio de Nicea en el 325. Supongo que acá tenemos
alguna cita del concilio. Bueno, no, acá no tenemos ninguna cita del concilio, hay mucho para citar, y es lindo, justamente nosotros tenemos el credo niceno-constantinopolitano, que es aquel credo largo, no es el resumido que rezamos los domingos, sino el credo niceno-constantinopolitano, que va a meter justamente el resumen o estos dos credos que se van a ir elaborando en Nicea y en Constantinopla. Bien, después vamos a ver que en Éfeso, no, en Calcedonia, ya no se elabora un credo, sino que se arma un despelote, un choclazo así, tratando de responder no tanto a una herejía particular, como salió al cruce Nicea con la herejía arriana, sino que en Calcedonia tuvieron que atajar varios penales juntos, con lo cual no se podía resumir en un credo, sino que es una profesión de fe mucho más grande y elaborada. Pasamos de Arrio. Acá presenta, y me pareció interesante ponerlo, ¿sí?, a Hilario de Potiers como el maestro del diálogo, ¿sí?, diciendo justamente algo de esto que yo ya adelanté en un comienzo. No todo es boca arriba, no todo es o soy niceno o soy arriano. Va a decir, hay muchos que fueron condenados como arrianos que en realidad estaban dentro de la fe, ¿sí?, pero que se inclinaban más para un lado justamente, no tanto para negar esto, sino para oponerme a esto, pero que no eran arrianos y fueron condenados como arrianos, porque en realidad ahí también estaba todo este menjunje en cuanto a iglesias, iglesia de un lado, iglesia de otro, de oriente y de occidente, y en cuanto a mucho tema político de fondo. Recordemos que el concilio de Nicea es convocado por el emperador Constantino, justamente para responder a la unidad del imperio que quería. De esto habría también mucho para decir, pero no nos vamos a meter en eso. Lo que está diciendo Hilario de Potiers es tener en cuenta que no podemos ver todo en blanco y negro. Y acá va a dar ciertas pautas, claves para el diálogo teológico, va a decir él, ¿sí? ¿Cuáles son estas claves para el diálogo teológico? Entre otras, estas tres. Tener en cuenta el contexto de cada concilio, ¿sí? No es que pasó el concilio, entonces, bueno, ya todos estos, rácate, hay que volarlos. El concilio de Nicea lo que está respondiendo es a un contexto determinado, que es el arrianismo. Entonces, yo no me puedo quedar con la profesión de fe, el credo niceno, como si no existiera otra realidad, sino que después del concilio de Nicea se van a dar otras realidades a las cuales va a haber que responder desde otros concilios o desde otras teologías, ¿sí? No es que Nicea ya respondió a todo. Como decíamos, salvando las distancias, pero no es que cuando se cerró el canon ya está, ya no hay nada más que elaborar ni nada más que decir. Nicea va a responder, Éfeso va a responder, Calcedonia va a responder, y hoy en día seguimos respondiendo. Recién a la pregunta que ustedes decían, bueno, ¿quiere decir que niega la existencia de Jesús? No, eso se negó mucho más adelante y todavía estamos respondiendo en cierta manera a Bullman y a tantos otros que dijeron, bueno, esto es un mito. Bueno, estamos respondiendo, con lo cual después de siglos y siglos y siglos siguen surgiendo errores a los cuales hay que ir respondiendo. Tenemos que tener en cuenta que Nicea responde a un concilio determinado. Después hay que Nicea responde a un contexto determinado. Después va a haber otros contextos en los cuales va a haber que abrir el juego a otros diálogos, ¿sí? Otra cosa que va a decir como clave para el diálogo teológico es distinguir entre el contenido de la fe y su formulación. En tiempos de crisis, el foco debe estar en el contenido, no en la formulación. ¿Por qué? Porque acá se van a matar, dicho a lo bruto, pero se van a terminar matando por la fórmula. Si la fórmula dice esto o aquello, si la fórmula utiliza esta palabra o la otra. Lo que va a decir Hilario es, bueno, en tiempos difíciles no nos matemos por las palabritas, ¿sí?, sino que tratemos de tener en claro el contenido. Después, si los de allá lo dicen con esta palabra o lo dicen con la otra, si está entendido el contenido, bueno, vamos para adelante. Muchas de estas peleas va a decir, por eso lo que decía antes, bueno, hay muchos que fueron condenados como arrianos porque utilizaban las palabras de los arrianos, pero en realidad el concepto que ellos entendían
era un concepto ortodoxo, ¿sí? En el sentido que estaban dentro de los parámetros de la fe. Tal vez no con las palabras del Concilio de Nicea, pero sí con la idea del Concilio de Nicea. Entonces, en tiempos de crisis, no estemos buscando el pelo al huevo acerca de la palabrita, la coma, el acento, la tilde, sino que tratemos de que la idea esté clara. Y después evitar la unilateralidad. Acá en muchos de estos concilios algo dice este libro, ¿sí? No se mete tanto en lo histórico porque habría demasiado para decir, pero bueno, hay algunos que empezaban el concilio cuando el oponente todavía no había llegado, ¿sí? Entonces estaban por concluir el concilio y llegaban los oponentes y decían, pero si nosotros no participamos de esto, pero el concilio ya está terminado, este es el credo, y los otros dicen, pero ¿y entonces cuál fue el debate? ¿Sí? Entonces en esto, bueno, también va a decir de otra manera, pero meterse en los zapatos del otro y qué es lo que el otro está entendiendo. Bien, continuamos con los otros dos concilios, de Éfeso y de Calcedonia. Acá saber que hay algunos otros concilios en el medio, el de Constantinopla no me detuve tanto, y hay algunos más que va a haber después también. Constantinopla vamos a tener el primero, el segundo y el tercero. Yo me detengo en estos primero y no les miento porque son los que más estudié, son los que más hacen a la cristología y para no inventarles. Y además, si son los que más estudié, creo porque son los que marcaron más la historia y la cristología. ¿Sí? Si me dan un año y medio más, estudio más y después agrandamos el curso. Y si no, se los dejo como tarea para el hogar. Bueno, el concilio de Éfeso, los que van a participar especialmente en estos debates van a ser Cirilo y Nestorio. Acá lo que está en juego, ¿sí?, es el título, en cierta manera, de la Virgen María como Madre de Dios. Pero en realidad no es un concilio mariano, no están buscando el debate acerca de Mariología, de cómo entender a la Virgen María, sino que el título de Madre de Dios se lo va a poder dar el concilio, que es lo que va a terminar decretando, que la Virgen María es Madre de Dios, por una disputa, un debate cristológico, entendiendo a ver cómo es que se dieron cómo es que entraron en juego las naturalezas humana y divina en Jesús. Lo que va a decir Nestorio es que no podemos hablar de la Virgen María como Madre de Dios, sino que el que nació de la Virgen María fue una persona. Lo que nació de la Virgen María es la naturaleza humana. Después del nacimiento desciende, por así decir, la naturaleza divina en la naturaleza humana. Entonces, no hay una unidad de las naturalezas en Cristo, ¿sí?, sino que están separadas, caminan en paralelo. De hecho, en muchas cosas va a decir, bueno, ¿quién es el que padeció en el huerto de los olivos? Bueno, la naturaleza humana. ¿Quién es el que murió? La naturaleza humana. ¿Quién es el que nació? La naturaleza humana. ¿Quién multiplicó o quién convirtió el agua en vino? La naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, es como que hay dos actores dentro de Jesús. ¿Sí? Y hay cosas que son propias de la naturaleza divina y la naturaleza humana queda como congelada, y hay cosas que son propias de la naturaleza humana y la naturaleza divina queda en jaque. ¿Sí? Por eso él va a hablar de Cristotocos, madre de Cristo, no madre de Dios. Porque la naturaleza divina no estaba en el nacimiento de Jesús. ¿Se entiende? Todo esto es un poco un despelote en la cabeza, no se asusten de no entender del todo, pero justamente el concilio con Cirilo a la cabeza, y acá están las cartas de Cirilo a Nestorio, que son muy interesantes, creo que después me parece que no puse nada, pero hay bastantes de estas cartas que son muy interesantes, y de hecho el concilio de Éfeso lo que va a terminar haciendo es aprobando algunas de estas cartas de Cirilo a Nestorio y mostrando que la doctrina ortodoxa es la doctrina de Cirilo, lo que Cirilo afirmó en ciertas cartas, y justamente decretando que la Virgen María es la Madre de Dios. Entonces hay una unidad de esas naturalezas que va a ser justamente esa unión hipostática. Las dos naturalezas están unidas en la hipóstasis del verbo. Bien, chino básico para algunos,
no se asusten, cristología. Bienvenidos a la cristología no bíblica. Y posteriormente el concilio de Calcedonia. Acá los jugadores principales van a ser el Papa León y Eutiques. Acá se nos va a mezclar, primero por los nombres, pero además porque hay como ciertos vericuetos, que justamente, ¿qué es lo que dice Eutiques? Que la naturaleza divina va a terminar absorbiendo la naturaleza humana. Entonces, una vez que se da esa unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina, la naturaleza humana va a terminar como desapareciendo, ¿sí? Hay, no sé si lo puse acá, déjenme que vean, no, a ver si lo encuentro. Acá les voy a decir, química no estudié, o estudié pero hace muchos años, así que no me acuerdo la comparación. Está muy interesante. Esperen que bueno, les invento, ¿sí? Si alguno sabe de química acá me lo va a saber decir. Lo que va a comparar es lo siguiente, el autor, ¿no? Pero va a decir, bueno, no es como si, hagamos de cuenta que el bronce surge de la mezcla de el amianto, no era el amianto, no tengo idea de qué era, con el cobre. Entonces de eso surge el bronce, ¿sí? Entonces, bueno, va a decir, no es que la humanidad de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina se mezclan y forman una naturaleza distinta, que es una mezcla de las dos, sino que caminan juntas. Hay una unión, pero sin mezcla. Por eso, recuerden que es el concilio de Calcedonia, donde intenta atajar varios penales. Va a seguir intentando responder a Nestorio, a quien había respondido el concilio de Éfeso, y va a la vez tratar de responder a Eutiques, donde va a decir, esto es un despelote y un choclazo de palabras, yo solo les pongo esto, que se ha de reconocer uno solo y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin confusión y sin cambio. Esto va en contra de Eutiques, que decía que justamente cuando se unen la naturaleza divina y la naturaleza humana, hay una confusión y un cambio. Surge otra cosa distinta, que no es ni naturaleza humana ni naturaleza divina, es una mezcla, es un cambio. Y sin división y sin separación, que esto va a responder a Nestorio, donde decía que si bien había una unión, estaban separados y estaban divididos. Bueno, el concilio de Éfeso justamente respondió a este sin división y sin separación, que después Calcedonia lo va a terminar formulando así, y el concilio de Calcedonia va a intentar responder a esto contra Nestorio y contra Eutiques, respondiendo sin confusión y sin cambio. ¿Sí? La naturaleza divina y la naturaleza humana caminan juntas sin transformarse, sin cambiar en una cosa distinta. ¿Bien? Bueno, a ver, para que sepan, y con esto damos por finalizado el despelote de la cristología. La cara de Analía, no sé si es que no entendiste nada, Analía, que pones cara de ¿qué es esto? ¿Sí? Simplemente, a ver, acá el que avisa no traiciona. Acá todavía nos faltan choclos y choclos de concilio y muchas cosas para profundizar. Esto es para no quedarnos simplemente en la cristología bíblica. Si damos la cristología bíblica y nos quedamos, es como llegar hasta la puerta del puente y no cruzar el puente. Evidentemente toda la tradición y todos los estudios posteriores y debates, esto es solo hasta el siglo IV, si no me equivoco, si quieren un poquito más, siglo V. Después hay todo un choclo, podríamos hablar de la cristología en Anselmo, de la cristología en Santo Tomás, después viene Ranner, Baltasar, hay tela para cortar de siglos y siglos y llegar Ranner, el Concilio Vaticano II y después del concilio también. Como no nos da la vida y como no tengo idea de eso todavía, no les puedo decir mucho, ¿sí? Con esto damos por concluido el curso de Cristología Bíblica. Aquellos que les haya interesado pueden profundizar. Si hay consultas de libros, de cosas, de lo que sea, lo mandan por mail, que ahí la atendemos a Andrea, Fernanda y Alejandra respondiendo con todas las ganas.
y si no, bueno, vemos cómo responderles. Más allá de eso, insistimos que todos estos cursos son introductorios, ¿eh? Es poder arrimar un poquito el bochín a ciertas cosas. Desde ya, un gusto compartir con ustedes, saber que todo esto, si no va acompañado de la oración y de profundizar en la Biblia, en el conocimiento de Jesús, y especialmente esa fue la intención desde la cristología bíblica, encontrar en Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento y todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña sobre Jesús, y obviamente ni que hablar del Nuevo Testamento como explota al infinito, no sirve de nada. ¿Bien? Así que las puertas abiertas para profundizar en el conocimiento espiritual, en el acercamiento a la persona de Jesucristo. Dios los bendiga y muchas gracias. Si Dios quiere, estaremos prontamente mandando un flyer, esto a confirmar, pero mandando un flyer acerca del próximo curso que daría Luisa de la apocalíptica y especialmente del Apocalipsis según San Juan. Esperemos que lo podamos hacer. Los que quieran se anotan y de paso promocionar todos aquellos que no hicieron los cursos anteriores, están todos subidos a YouTube. Andre nos adeuda ahí, la mando al frente de paso, un videito promocionando esos cursos ya hechos. Como no nos está dando la vida para seguir armando y armando y armando cursos, por lo menos promocionar los ya dados. Dios los bendiga, gracias por la paciencia y un gustazo compartir con ustedes.